Realmente la primera vez eran como las 6, 7 de la mañana donde tenía que ir y había un cierto grupo de gente que iba a probar la medicina. Entonces, la verdad la primera vez me dio miedo. O sea, fumé porque se fuma. Haz de cuenta que al sapo le sale como una glándula, que esa glándula tú la revientas y la pones en un vidrio. ¿Al sapo cómo le sale la glándula? Nada más tiene como un granito. ¿Qué? Sí, literal. La revientas y sale líquido. Queda como si fuera árnica. El granito. El granito. Son esas. Exacto, son esas glándulas. Son glándulas nada más. Las aplastas y sale secreción. Se ve asqueroso. Sale esa secreción. ¿Quién lo aplasta? ¿El chamán? ¿O tú sí, el chamán ya viene con la medicina preparada. Ya te hace todo el proceso. Pero tú no, o sea, tú no ves el sapo ni nada. No, para nada. Qué cabrón si que de la glándula de ese cabrón te manden. Qué cabrón el primer curioso es quién lo descubrió. El primer pendejo que lo descubrió, güey. O sea, había un sapo así en una fogata, ¿no? Y dijo, déjame se la reviento. Sí. Qué cabal, chile, sí. 5-8 DMT. Bueno, ¿cómo lo habrán descubierto? O sea, se comieron al sapo, tenían un vergo de hambre, se lo comieron y fue que a la verga. En una fogatita no había salchichas y sentaron. Porque estás de acuerdo que si ese sapo te lo comes te vas a la verga. Te mueres. Fíjate que no. No, de hecho no. Porque mira, lo que hace que esa molécula de ese efecto es el fuego. Cambia la molécula. Si tú puedes comerte un litro de esa secreción y no te va a pegar. Güey, se me vino a la mente la rana cruzada con un palo, güey, puesta en la fogata, güey. O sea, si la pones en una fogata y te la comes, no te pasa nada. Aunque le hayas puesto el fuego. Okay. Pues no, ahí es con fuego. Sí, ya pero técnicamente no sé. Es al momento de fumarla que hace la reacción. El cambio de la molécula. Ya. Es 5-8 DMT, pero cuando metes el fuego. Entonces, pues les comentaba, la primera vez me dio miedo, o sea, me dio un toque, pero así, bien niño, o sea, y lo quité. Y como que me fui y regresé y me quedé así de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué no rompí mi miedo? ¿Por qué no lo hice? Digo, es natural sentir miedo, ¿no? Y sí, pero lo quería enfrentar. Yeah. Entonces llego con el chamán y le digo, oye, mi hermano, ¿puedo volver a hacer la dosis? La verdad me dio mucho miedo. Tenía mucho miedo y ya no tengo miedo, ya lo quiero hacer. Y me dijo, sí, solo espérate a que las demás personas lo hagan. Y me quedé como unas 5 o 6 horas ahí esperando, viendo la experiencia de cada uno. Y luego me dijo, ya estás listo. 5 o 6 horas te quedaste en dónde, güey. Ahí, porque fui de los primeros. La verdad me da mucha curiosidad que fui a ver la experiencia de cada uno. Ya. Y ahí estuve viendo la experiencia y ayudándolos y todo. Y ya que terminaron todos, me dijo, ahora sí, ya estás listo. ¿Y eso no te asustó? ¿El ver la experiencia de los otros güeyes? No, más bien me transformó porque platicaba con cada uno de ellos. Oye, ¿cómo te sientes? Y todos tenían algo positivo que decirme. Algo fuerte porque sí es una lucha interna, pero todos como con una enseñanza y un aprendizaje muy grande. Pero a ver, ¿qué veías? Cuando decías que los acompañabas, ¿qué veías? ¿Gente valiendo madre así? Híjole, revolcándose. Es que sí. No mames. No precisamente. Era muy diferente cada persona. O sea, había personas que simplemente no hacían nada. Otras lloraban muy fuerte, otras gritaban así, otras se revolcaban. Cada una con diferentes aprendizajes. Pero al final yo me di la tarea de platicar con cada uno. Ya les daba su espacio, ya que se terminaba. Ya llegaba, oye, mi hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y platicaba pero con es ellos. rápido A mí me duró alrededor de 5 minutos. No. O sea, de 5 minutos. Ok. Pero es infinito para ti. Yo pensé que era infinito. esos 5 minutos. Pero es muy bonito. O sea, yo realmente llego ya y le digo, ya no tengo miedo. ¿Pero por qué estuviste 5 horas y duraba 5 minutos los trips? No, 5 horas esperando a volver a porque al principio fumó mal y dijo, no, sabes que si quiero hacerlo espérate, bien. Por precaución, espérate 5 horas, te digo. No, fue porque ya había hecho mi turno y no lo hice bien. Por pendejo. Fue Pero había un chingo de gente para que sean 5 horas por 5 o como. No, es que se dan su tiempo con cada uno. Cada uno. Hasta que despierte y todo. Y luego va así. O sea, fue ese proceso que estuve ahí. Pero ya cuando ya lo vuelvo a hacer, pues lo hice ahora sí sin miedo, literal. O sea, me puse muy bien el toque, el toquezote. De Aragón. Y pues realmente fue algo bien mágico, porque al principio me pongo el toque, me empiezo a ir para atrás y me acuesto y empiezo a sentir el corazón latir muy fuerte, así, pum, 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 pum. Y dije, chingado, ya me morí. O sea, y literal, porque empecé a sentir así, dije... Y agarré a una chava que estaba ahí, le agarró el brazo y le digo, ayúdame por favor, me estoy muriendo. A la verga, güey. Y me dijo, sí. Y ahí fue cuando dije, ay, güey. O sea, realmente ese sí me marcó porque
lo vi que sí. O sea, pensé que sí me estaba diciendo. La chamán te dijo sí. Era una señora que estaba ayudando al chamán. Y cuando me dijo sí, dije, ay, güey. Y así me fui para atrás. Y primero dije, no, ¿cómo me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? Todo lo que he creado, todo lo que he desarrollado, mis negocios, Y nada más escuchaba, no te pertenece. Dije, ah, la madre, no me pertenece. Y luego, no te pertenece. Te decía tu Yo propio mismo, inconsciente. sí, yo mismo me decía, no te pertenece. Y luego dije, madre, me estoy a punto de morir, estoy luchando por algo que ni es mío y no me voy a llevar. Y luego pensé, mi mamá, ¿qué va a pensar mi mamá? Su hijo se va a morir. Y escuché, no te pertenece, ella tiene su propio ciclo, no te pertenece. Y luego dije, ¿por qué pensé primero en mi... Pero te lo estoy intentando como resumir, pero fue muy rápido así. Y luché contra eso, decir, Pero a ver, dijiste, ¿por qué pensé primero en mi negocio que en mi mamá? Sí, dije eso. Y luego, ahí, o sea, todo el ego así como que se empezó a desprender y dije, no, o sea, es más importante. Y me di cuenta que lo más importante era eso, el amor de mi mamá, de mi familia, que lo primero que había pensado en ese momento. Sí. Entonces me pude desprender de todo esto, o sea, mi negocio dije, no me pertenece, de mi familia dije, no me pertenece, de mí dije, no, o sea, yo soy todo. Entonces fue cuando decidí morirme. Porque pude no haberme muerto, o sea, pude haber seguido luchando para atraer eso que no tenía sentido. Entonces, fue cuando decido morirme, fue cuando todo pasó, o sea, se hizo un lugar oscuro, o sea, totalmente oscuro. Pero una oscuridad global, es como, por ejemplo, si yo aquí apago la luz del cuarto, está todo oscuro, pero tú te sientes aquí en medio, o sea, ves toda la oscuridad y te sientes en medio. Ahí no había un medio, o sea, era parte de toda la oscuridad infinita. O sea, no sentías ni tu cuerpo. Nada. O sea, es como sí. O sea, era un lugar oscuro infinito. Que me sentía a la misma vez nada, pero me sentía todo. Me sentía completo, así completo. Y después de esa gran oscuridad fue cuando se hizo la luz. O sea, de repente me cae así un rayo de luz, fue así blanco. Así. Y fue cuando desperté. Cuando desperté y sentí como si volviera a nacer. Y dije, no vine a este mundo a eso. O sea, me quedó más claro. Dije, ya sé a qué vengo, por qué lo voy a hacer. Y me desprendí de eso. O sea, realmente me di cuenta que nada me voy a llevar, que nada tengo que poseer, sino que vine a autodescubrirme, a eso, a crear y a compartir esta medicina ancestral con todo el mundo. Eso es lo que... ¿Esa realización te llegó inmediatamente o fue un proceso que con el tiempo empezó a embarnecer así? Te lo pregunto porque mi experiencia fue muy bonita y sí sentí como comenté hace rato, como que unas nuevas preguntas, pero con el paso del tiempo empecé a interpretarlas y darles respuestas. Yo entendí que era la cosa que estaba haciendo era el propósito, no el apego. Antes a lo mejor lo podía hacer para obtener algo de eso que estaba haciendo. Me di cuenta que no era el obtener, sino era el propósito de por qué lo hacía. Y me di cuenta que vine a este mundo por un propósito, no para obtener algo. Entonces me ayudó una enseñanza y ahí fue cuando surgió todo de poder implementar más la medicina ancestral, hacer esta asociación, juntar a todas las comunidades indígenas. Fue como que todo lo que me alimentó a poder llevar a este proyecto eso. ¿Cuánto duró el trip, güey? Pues para mí mucho tiempo, pero realmente duró 5 minutos. Ya. Está bien cabrón. Pero eso, todavía no se acaba. No, realmente siempre sigues como desdoblándolo y te va dando un aprendizaje. Y cada medicina te da todavía no se acaba el trip. Enseñanza. Todavía no se acaba. Aquí sigo. Es que lo bonito es soñar despierto, ¿no? Y el tuyo... concretar todo. Pues el mío también estuvo... ¿Fue el mismo día? Fue otro día. Eso fue la primera ceremonia que se había hecho. Yo no asistí. Y luego hicimos otra, ya con la experiencia también de lo que le había pasado a Fer y todo. Y pues bueno, mi experiencia sí estuvo... Yo la sentí un poco liberadora, pero el proceso fue duro para mí, doloroso. Pues yo también, al principio yo estaba en una silla, fumé, y lo primero que pasa es que se te cierran los ojos, güey. También lo mismo. Sí, el Buffalo Varius. Lo primero que pasa es que se te cierran los ojos y ahí es cuando ya entras a un trance donde pues, ya no estás en tu cuerpo. O sea, simplemente es conciencia. Te das cuenta que lo que hay después de la vida es conciencia y esa conciencia es la conciencia universal.
Y cuando llegas a ese punto, yo en un inicio, primero, yo siento que este es el proceso. El humano es muy aprensivo en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que vive, y va... Sí, nunca había pasado un avión tan cerca de aquí, güey. Qué Es un Se avión. escuchó, ¿verdad? Sí, nunca me había pasado Qué eso. cabrón, güey, no se ve que era un Ahorita avión. pega en el cerro. Sí, O sea, al chile trash. sí, era un helicóptero muy bajo, güey, no sé qué pedo. No, y como digo, el ser humano es muy aprensivo y en mi caso siento que tenía varias cosas atoradas emocionalmente que a final de cuentas uno no sabe ni qué traer ahí y tienes un peso emocional, energético que tienes que liberar de cierta forma y la manera en que yo lo pude liberar fue con esta vivencia, este trance. Y bueno, como te digo, primero entré en esa parte de ver todo así oscuro y yo sí me sentía en una parte así como en el centro de toda la oscuridad. Y de repente empecé a sufrir, o sea, a sentir pues un sufrimiento raro, güey. Empecé como a gritar, yo sentía que estaba vomitando, pero no podía ni abrir los ojos, no sabía qué pasaba con mi cuerpo. Yo nada más sentía así como dolor, o sea, como que estaba liberando dolor, así como vomitando, sacando algo. Y bueno, en esa experiencia, pues ya la vista por fuera, pues ya estaba ahí casi revolcándome la madre. Pero el punto fue que al pasar todo ese sufrimiento, después de que viví toda esa vivencia, llegué a un punto donde ya era pura paz. O sea, después de todo el sufrimiento y el desapego energético que yo de esa manera ya interpreto después de varios tiempo, llegué a la parte donde es pura paz. O sea, te llenas, de cierta manera empieza una vibra dentro de esa conciencia universal donde te empieza a llenar de pura energía bien chingona. Y de repente, ¡pum!, abres los ojos. Y en ese sentido, pues yo ya estaba, empecé en una silla y abrí los ojos y estaba en el piso tirado, bueno, en el zacate, así arrancando pedazos de zacate y la madre. Abro los ojos y empiezo a ver todo diferente desde que abrí los ojos, después de todo ese proceso. Veo todo así más lúcido, como en 4K y la madre, o sea, todo muy bonito, y muchos fractales, así desde el piso veía como que todos los fractales en el zacate, volteaba para arriba y veía el cielo bien chingón y pues muy padre la experiencia que ahí con el chamán, las maracas y así, ¿no? Pero sí es algo que no entiendes en el momento, sino hasta después te va cayendo el 20 de lo que viviste, porque sí es algo pues muy fuerte, o sea, simplemente te vas de tu cuerpo y llegas a ese colectivo de conciencia universal. Y te das cuenta que no es como un tipo de droga de que, ay, déjame meto esto porque está bien padre. No, o sea, sí, volverlo a hacer es volver a enfrentarte a ti mismo, es algo muy fuerte. Es muy duro. Que te a mí recreativamente no creo que alguien no, lo haga. a mí sí, en el tema de las shangas, en un principio, o sea, ya después, esto fue hace como 2 años, sí dije, yo creo que es lo más fuerte en ese rama que yo me quisiera meter, porque sí no es nada recreativo. Sí, cuando tú y yo fuimos al Pinto después, güey, llevabas 40 minutos que te habías metido esa mamada. Tenía, sí, eso fue Oye, como a las 10 de la mañana. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde lo probaste? En Santiago, aquí. El mismo día. Con Pepe Madero le mando saludos ahí, el creativo 60 y no sé qué, es con él y hablamos sobre eso. Bobby casi me despide como su manager. Sí, digo, también lo doloroso de estas experiencias es que muchas veces este tipo de realizaciones genera un cambio y el cambio resignifica el pasado. O sea, te empiezas a dar cuenta que, vergas, llevo tantos años cagándola, güey. Sí. Y eso es dolorosísimo, güey. Sí, ver los errores duele, pero no verlos, yo creo que duele más. Es postergarlos y eventualmente los estás haciendo. Y hay veces que sabes que los tienes, pero los ignoras. Te ciegas. Y yo creo que parte de despertar, o sea, el poder morir y revivir de cierta manera y llevar todo ese desapego. O sea, a mí, yo me sentía después de ese trance más ligero, güey, como si hubiera bajado de peso, o sea, ya era una energía más limpia, sí, la que yo mismo portaba y te das cuenta que a final de cuentas es eso, o sea, de aquí te vas sin nada, simplemente lo único que puedes aportar es al cambio y a la conciencia de cómo puedes hacer un cambio dentro de este mundo, ¿no? ¿Qué tipo de despertar puedes dejar al momento de irte? Porque los negocios, sí, todo se va a quedar, y se dan un buen beneficio como lo que es el caso que buscamos hacer con Paradise, que sean productos de salud, que sea todo un impulso hacia esa parte, pues te vas con una conciencia pues de cierta manera más a gusto, es decir, bueno, pude hacer algo por todos mis objetivos en mi vida, trabajé algo y se quedó permeando un mensaje, ¿no? Sí, entonces, a mí lo que me emociona mucho es que se le aplique justamente el rigor médico y científico a este tipo de sustancias, porque insisto, aunque por más transformativa que fue la experiencia no la podría recomendar porque no sé qué te van a dar, güey. Sí. No sé qué dosis te van a dar. O
O sea, a mí me da un poco de miedo el hecho de que a lo mejor en 20 años que ya se entre este rigor diga, no mames, te metiste un vergo, güey. Te viste haber metido una octava parte de lo que te metiste. Fíjate que alguien muy interesante es Jacobo Grinberg. Güey, ese caso es una genio. mamada. Estaba hablando con eso con mi amigo Farid Díaz, que sacó un documental. Y hablo con todos al Sí, respecto, güey. Está muy buena esa historia. Él se enfocaba en estudiar toda la parte chamánica, cómo conllevaba todos esos encuentros de rituales y todo. Y a final de cuentas llegó a una teoría muy interesante. ¿Te sabes la historia de Jacobo Grinberg? Pues no a detalle, pero sí me sé varios procesos. Échate un resumencito. Creo que es sí. un genio. Sí, es muy relevante, güey. Lo que sé es la que teoría sintérgica. la ley de la sintergia. O sea, el universo viene de la mente. O sea, uno mismo lo crea, lo ve y a final de cuentas crea su realidad. Y digo, él lo explica más técnico y mucho más entendible, pero sí es algo que después de la experiencia del bufo puedes entender que sí. O sea, el universo jala con leyes. Así como el mundo jala con leyes, el universo también. Y esas leyes universales, si uno sabe cómo aplicarlas y cómo usarlas en su día a día, cambia tu vida hacia mucho significado. Entonces, todo eso existe, la ley de la atracción. O sea, el ahorita poder estar aquí platicando con ustedes, vean o no, o sea, es una ley de atracción que quieran o no, nosotros visionamos a que esto un día pasara y los veíamos y todo, y ahorita ya estamos aquí. ¿Cómo fue de su lado, digo, cambiando medio, digo, sigue pendiente la de tu abuelo, güey? Aquí lo exhibí. Realmente muy bonito el mensaje que da mi abuelo detrás de la misma experiencia que yo viví. Yo le hablé un día, un domingo. ¿Tu abuelo estaba en ese momento en la experiencia que viviste o es otra? No, es otra. Sí, es otra. Ya. Y le hablé un domingo y le dije, oye, pues hablé con un chamán, lo trajimos de Sonora, aquí estamos haciendo esta medicina. Y se animó y hizo la ceremonia. Tu abuelo consistía. Es que mucho de mi insistencia, o sea, eso 78, se me hace bien cabrón, güey, porque qué cabrón, güey, o sea, un güey de 78 años bien guerrero. Que ya un vergazo, güey, exactamente, o sea, que ya tiene, pues, un chingo de experiencia en la vida, no mames, es un vergazo 78 años. Sí, a los 78, la neta, ni de pedo, ni de pedo, Oye, pero yo lo veo más joven desde que... ¿Verdad? Sí, yo sé que sí, güey, de que ya, no, o sea, platica con él y... En verdad sí, dice, oye, no, o sea, nunca me hubiera imaginado esto en mi vida, a esta edad. O sea... yo creo que el impacto de la experiencia es inversamente proporcional a la edad, en el sentido que entre más grande seas, más te pega, claro, güey, porque son más años viviendo bajo este yugo que rompe la experiencia. Yo me di cuenta, la experiencia sí es muy diferente en cada persona, o sea, al que no sé el abuelo si para de Cárcamo, bien la rompe. Yo creo que eventualmente es para bien. Siento que a los 78 años, digo, a ver, güey. Es un salto de fe, pero yo creo, yo sí tengo la fe de que es para bien. He escuchado muy pocas personas decir que el cómo embarnece, güey, el trip es para mal, güey. Sí, de hecho, tal vez a nadie, güey. ¿Sí me explico? O sea, entonces creo que para una persona de 78 años, güey, que ya a los 78 años digo, tú mismo te desprendiste muchas cosas, porque la vida te hizo desprenderte muchas cosas, y luego te metes una sustancia que te hace desprenderte de más cosas, güey, pues claro, es muy difícil que sea para mal. ¿Qué ¿sabes? Tal si no tienes el tiempo para reivindicarte? O sea, sí, no sé, güey. Pues ahí mismo lo perdonas, ¿no? Por lo que entiendo, o sea, justo, ¿no? O sea, en ese mismo vacío, güey. Al principio mi mamá me dijo, perdonar ¿qué ciertas te cosas. Tu mamá también hizo eso. No. Mi mamá me dijo, estaría padre, la verdad, también sí me gustaría que mi mamá lo hiciera. Pero me dijo, ¿qué te pasa? Claro que no. Y así como en forma de regaño. Después platicó con mi abuelo y me dijo, oye, Fer, qué bueno que lo hiciste. O sea, se retractó y me dijo, no, la verdad que qué bueno, platiqué con tu abuelo y me empezó a decir todas las bondades que tiene, cómo interiorizó en él, cómo le dio más claridad en lo que está haciendo. Y dije, wow, o sea, ese impacto en alguien que amo, que es mi abuelo, mi familia, y cómo mi mamá ya lo ve de esa manera. Porque pues tienen el tabú, la información de sus papás y toda esta línea que viene. Entonces, pues para mí fue muy bonito escuchar a mi mamá, que mi abuelo le haya contado que le ayudó en su vida. ¿Qué ibas a preguntar? Te hiciste un paréntesis antes de tu comentario, se te olvidó. No, iba a cambiar de tema, güey, pero, o sea, ¿cuál fue o sea, como la... nada más no hables adelante el micro. Perdón, güey. ¿Cuál fue la conclusión, güey, de ese trip de una persona de 78 años haciéndolo, güey? O sea, ¿cuál es así como... No sé, digo, si se que te nunca es tarde para experimentar. Yo creo que al final de cuentas se llevó el mensaje y ahorita lo es de una manera diferente. O sea, sí, le fue positivo el viaje. Bueno. Sí, le fue muy positivo.